Bueno, hoy les presento el torno de madera. ¿Sí? Es esta herramienta que tenemos acá. Va a constar de diferentes partes. ¿Sí? Un motor central en la parte posterior que va a pasar la fuerza a través de un eje de poleas a lo que nosotros vamos a denominar punta dentada. ¿Sí? Vamos a tener lo que es la bancada, que es todo lo largo. Carro desplazable, carro móvil, ¿sí? Que va a tener un uncillo y una contrapunta de libre movimiento, que lo único que va a hacer es acompañar el movimiento de la contrapunta. Nos vamos a encontrar también con el carro porta herramientas y el porta herramientas propiamente dicho, donde apoyaremos nuestras diferentes herramientas. Esta herramienta funciona para hacer girar una pieza de madera, ¿sí? Que va a estar centrada entre estos dos puntos. La bancada nos va a determinar a nosotros el largo total de la pieza que nosotros podemos trabajar. Y la distancia que yo tengo desde la punta, ¿sí? De la contrapunta dentada a la bancada va a determinar el diámetro total de la pieza a trabajar. ¿Sí? Tenemos un botón de accionamiento. ¿Sí? En algunos casos, en este particular, viene con un medidor de vueltas que se puede llegar a regular la velocidad de giro de la pieza que no supera las 1500 vueltas por minuto. Es un elemento que gira a muy poca velocidad, ya que la fuerza a trabajar no es necesaria, no necesita tanta velocidad. Si lo comparamos con un torno mecánico, básicamente sería bajo las mismas funciones, ¿sí? Con las mismas piezas, solamente que este es mucho más liviano. Con respecto a las herramientas de trabajo, nos vamos a encontrar con las gubias de torno, ¿sí? Y puede ser que se confundan con que son las gubias manuales. Si nosotros analizamos la herramienta, nos vamos a dar cuenta que el mango de una herramienta de torno o gubia de torno es considerablemente más largo que una gubia de mano, ya que el esfuerzo que vamos a aplicar va a ser sobre el mango y necesitamos sostener con mucha firmeza la herramienta. Las puntas de las herramientas van a variar en base al trabajo que se quiera hacer. Podemos encontrarnos una gubia en B, una gubia convexa o una gubia plana, ¿sí? Para cilindrar piezas, para dar forma y para devastar a profundidad. Estas dos en particular son herramientas de manos que no vamos a utilizar en el torno o que no son recomendables para el torno por su corto mango, ¿sí? Así que se las pongo arriba de la mesa para que ustedes puedan ver y diferenciar entre una y las otras. Otra de las cosas que vamos a utilizar mucho es una masa, no un martillo sino una masa, ya que el golpe que da una masa es mucho menor, ¿sí? Que el de un martillo y es mucho más expansivo. Una regla graduada, ¿sí? Y un lápiz como para realizar un trabajo sencillo, ¿sí? De cilindrar una pieza cualquiera. Estas son las herramientas que por lo pronto vamos a trabajar. Con respecto a lo que son normas de seguridad, mínimamente vamos a tener que usar unos elementos de protección auditivos, ¿sí? Una careta, que sería lo más recomendable, una careta de policarbonato transparente para poder visualizar bien y que las virutas que van a salir desde el torno no nos dañen ni se nos metan entre medio del cuerpo, que va a ser muy complicado. En el peor de los casos, utilizaremos unas antiparras de protección plástica preparadas para que en caso de que salte alguna pieza de mayor calibre, no me rompa y golpee nuestros anteojos o protectores auditivos, los rompa y no se crise. Con respecto al material, ¿sí? Vamos a utilizar piezas de madera. Trabajo sencillo, hoy va a ser cilindrar una pieza. Nos vamos a encontrar con una pieza de este calibre, un 2x2, en este caso cepillado 4 caras, ¿sí? Sin marca alguna. Como primer paso para trabajar sobre una pieza de madera tenemos que verificar que no tenga ninguna clase de nudos, que no tenga ningún objeto extraño a lo que es la pieza de madera y fijarnos que la veta esté en sentido longitudinal a la hora de colocarlo en el torno. Como primer paso, lo que vamos a hacer es con una regla, ¿sí? Con la regla graduada que tenemos acá, vamos a marcar y ubicar el centro de la pieza, ¿sí? En sus dos caras para poder colocarlo dentro de lo que es la punta dentada y la contrapunta de libre movimiento. Bien, como primera medida vamos a retirar el porta herramienta del carro. En este momento no lo vamos a utilizar, vamos a dejar desplazado. Y vamos a agarrar nuestra pieza ya marcada en las partes centrales. Es sumamente importante dejarla lo más centrada posible, ya que si nosotros la colocamos
Descentrada, la vibración que va a producir sobre la bancada y sobre la pieza en sí, sobre el torno en sí mismo va a ser muy grande y puede llegar a desplazar el torno hacia los laterales. Lo primero que vamos a hacer va a ser apuntar el centro de la marca en la punta dentada. La centramos y con una masa o un martillo lo que vamos a hacer va a ser golpearla hasta que las 4 puntas de la dentada se claven en la pieza de madera de esta manera. Si tenemos que retirar la pieza una y otra vez, siempre hacemos los mismos. Colocar la pieza. No importa esta parte todavía, sino que importa la parte de la punta dentada. Luego vamos a acercar el carro portaherramientas, ¿sí? Con el lucillo retraído, que vamos a hacerlo con el volante, hasta que toque la pieza. Una vez que toque la pieza, sujetamos la pieza, ajustamos el carro y recién ahí procedemos a centrar en la contrapunta de libre movimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la pieza esté firme. Nuestra pieza está firme. ¿Cómo corroboramos? La hacemos girar con la mano y luego le hacemos un poquito de presión para asegurarnos que la pieza esté en movimiento. Si tenemos alguna duda, podemos llegar a prender el torno y revisar que la pieza esté bien sujeta. Vamos a pasar ahora a desplazar el carro portaherramientas. Tiene que estar en la parte inferior de la pieza y vamos a colocar el carro portaherramientas sin ajustar nada. ¿Por qué no ajustamos nada? Porque el carro portaherramientas nos va a determinar dónde nosotros vamos a trabajar. Si más a la derecha o más a la izquierda, o más adentro o más afuera. Vamos a acercarla lo más posible a la pieza para evitar que la herramienta en sí mismo haga mucha fuerza. Ajustamos carro portaherramientas y hacemos girar la pieza con la mano. Corroboremos, porque no siempre vamos a trabajar con piezas cuadradas. Podemos llegar a trabajar con piezas rectangulares o deformadas en sí mismo. El portaherramientas vamos a tratar de colocarlo a una altura que coincida tanto con la línea que forma la contrapunta con la punta dentada. Y también lo vamos a ajustar. Con el portaherramientas podemos determinar el ángulo de trabajo que nosotros queremos. Si nosotros necesitamos hacer una figura cónica, trabajaremos con el portaherramientas en el ángulo deseado. Una vez todo ajustado, ¿sí? Ya podemos prender el torno y corroborar que la pieza esté bien colocada. Nos colocaremos, si tenemos, y ojalá que tengan, lo mejor es esta careta de policarbonato en buen estado, ¿sí? Que no se les caiga, que calce bien a la cabeza, con el ajuste de cabeza acá atrás. Nos vamos a ajustar bien a ras, que nos apriete la cabeza, pero no que nos ahorque. La careta debe estar limpia, libre de polvo, ¿sí? Para poder tener una visualización correcta. Si no tenemos otra opción, utilizaremos antiparras, pero buenas antiparras. La herramienta a trabajar, vamos a intentar de que el filo, ¿sí? O el ángulo de desbaste esté hacia abajo. De esta manera no, sino de esta manera, que va a apoyar sobre el portaherramientas. Con respecto a las manos, zurdo o derecho, indistinto, una de las dos manos va a apoyar, se va a desplazar a lo largo del portaherramientas. La herramienta apoya sobre el portaherramientas y sobre la mano. La otra mano por la parte superior del mango, ¿sí? Para evitar trabajos, ¿sí? O esfuerzos que nos puedan llegar a quitar la herramienta. De esta manera no, siempre desde arriba. Ambas manos pegadas al cuerpo y un control fácil para desplazar la herramienta sobre el portaherramientas.
Bueno, acaban de ver recién cómo yo realicé las pasadas. Mano firme acá, herramienta en la parte posterior y desplazando de un lado hacia el otro, siempre manteniendo la distancia a la pieza. De primera se podía observar que la máquina vibraba un poco, no como lo va a hacer ahora. ¿Por qué? Porque ahora está toda la pieza cilindrada, entonces la fuerza que hace es pareja a todo alrededor. La distancia se acortó bastante, ¿sí? Usé esta herramienta porque es una herramienta que trabaja muy bien para un primer desbaste, un desbaste grueso, ¿sí? Como pueden notar acá, se ven desgarros en la pieza de madera, pero un desbaste bastante prolijo, digamos. Ahora, para terminar de cilindrar esta pieza, vamos a tratar de utilizar una herramienta más acorde. Vamos a utilizar este escoplo, o esta gubia de torno que tiene una superficie muy ancha, que nos va a ayudar a desplazarnos más parejo y darle una terminación. Esto es importante. Mientras más ancha sea la herramienta de torno, menor profundidad voy a poder sacar, ¿sí? Si es más chiquita, puedo profundizar más. Más ancha, menos profundidad y un desplazamiento mucho más lento. La terminación ahora es mucho más prolija y la pieza está mucho mejor cilindrada que antes. Ya no tiene tanto desgarro, ¿sí? Y si comparamos los diámetros, ya están bastante similares. Es una herramienta de desbaste plano que nos va a ayudar a enderezar una pieza. Las herramientas tienen una forma determinada para realizar algún trabajo en especial. No siempre, eso no implica que solamente sirvan para ese uso. Por ejemplo, yo voy a agarrar esta gubia en B y voy a realizar un sacado en profundidad. La forma que me hizo es similar a la forma que tiene la herramienta de torno, ¿sí? Esta en este caso es una gubia en B. Esta me produjo una curvatura en la pieza de madera. También me lastimó más la pieza, pero fue una cuestión de filo de la herramienta, ¿sí? Una vez que nosotros determinamos la forma que nosotros deseamos, tenemos que proceder a lo que denominamos, ¿sí?, finalización, ¿sí?, o lijado de la pieza. Bien, para el proceso de lijado ya no vamos a requerir la ayuda del portaherramientas, así que lo vamos a retirar. Se retira y se deja en alguna mesa o un banco de trabajo. Es muy importante no apoyar ninguna herramienta, ya sea herramienta de torno, portaherramientas o lijas, sobre la bancada durante el tiempo que estoy trabajando, ya que la vibración puede producir que el elemento se caiga o producir algún accidente. Con respecto al proceso de lijado o de finalización del trabajo en sí mismo, ¿sí?, vamos a utilizar una lija, ya sea de una tela esmeril, un paño de lija. Y la determinación de la lija, ¿sí?, por ejemplo en este caso una P100 me indica la cantidad de granos que hay en un centímetro cuadrado, ¿sí? Mientras mayor sea este número, ¿sí?, mejor terminación sobre la pieza, sin contar el material en sí mismo de la pieza. Para proceder a lijar, vamos a cruzar una mano al otro extremo, ¿sí? Apoyaremos la lija y la iremos desplazando de forma pareja sobre la pieza, ¿sí?, con el torno en funcionamiento, obviamente. No hay de qué preocuparse, la pieza está perfectamente cilindrada, entonces no nos va a lastimar la mano. Para eso es que se trabaja con la gubia plana, para quitar cualquier astilla que esté dando vuelta. No es recomendable apoyarlo, pero tampoco es algo de qué preocuparse a profundidad. Vamos a prender el torno, vamos a desplazar la lija,
¿sí? Y con 2 dedos solamente la vamos a sujetar para que en caso de que se trabe, no nos lleve la mano, no nos empuje la mano. No tenemos que tener nada colgando sobre las manos, ninguna cadena. Esto es bastante permitido, se permite, pero no un chaleco de gran tamaño para evitar nos desgarre. Las manos siempre en esta posición, nunca apoyadas sobre el torno, nunca cercano, ¿sí? Siempre en el aire. Y la presión va a ser mínima. Acuérdense que va a producir fricción sobre la lija y va a levantar temperatura que nos puede llegar a quemar. Para este proceso pueden ser utilizadas unas antiparras comunes o seguir trabajando con la careta. A mí en particular se me resulta mucho más fácil trabajar con antiparras, ¿sí? A la hora del proceso de lijado. Prendemos el torno y apoyamos suavemente la lija. Desplazamos a todo lo largo. Para darle la terminación deseada. Recuerden que a mayor grano, mayor marca sobre la pieza de madera. Para estas deformaciones que le hicimos nosotros con las herramientas de torno, vamos a tener que trabajar de otra manera. Vamos a tener que plegar la lija o darle la forma, ¿sí? Y trabajar sobre la zona. De esta manera le damos la terminación. Aclaración, no toda la pieza, ¿sí? Se puede utilizar para tornear, ya que acá yo le estoy haciendo una perforación con la contrapunta y en el otro extremo tengo la punta dentada que me va a marcar los dos extremos. Siempre es recomendable contar 1 centímetro de despunte para que la pieza quede en mejor estado. ¿Qué quiere decir con esto? Si la pieza tiene 20, yo la tengo que cortar mínimo de 22 centímetros para poder desperdiciar los dos extremos. Una vez que terminamos la pieza, podemos o retraer la manivela o podemos aflojar el carro. Desplazamos y nos queda la pieza completamente terminada. Espero que les haya servido. Nos veremos en clases.